Bueno, buenos días muchachos, espero todo esté muy bien con ustedes, en sus casas, con todas las situaciones que manejamos ahora. Entonces, como les escribí ahí en el correo, pues tuve ahí un lapsus al momento de manejar el cierre del curso. Entonces, pues realmente nos quedó faltando una clase y la clase extra que siempre hago para pues acabar de cerrar el curso y mirar preguntas y respuestas sobre el taller final. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema que nos quedamos empezado, pero que nos quedó pendiente terminar, que es el tema de la creación de funciones personalizadas en Excel por medio de Visual Basic. ¿Ya? Es un tema sencillo, pero es un tema que es muy poderoso y que también nos sirve para empezar a introducirnos en el manejo de Visual Basic en Excel. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero que hagan, vamos aquí, voy a compartir pantalla, es que vayamos a Excel, abran por favor un archivo Excel y estando en el archivo Excel vamos a configurar Excel para el manejo de Visual Basic y creación de macros. Entonces, lo primero es que van a hacer clic, están en la pestaña, sea inicio, insertar o dibujar o cualquiera de esas pestañas que tengan, van a hacer clic derecho por favor en esa pestaña y se van a ir a la opción personalizar cinta de opciones. Estando en personalizar cinta de opciones, en la parte derecha van a chulear donde dice programador y van a hacer clic en aceptar. Por cierto, en este momento tienen cerrados los micrófonos, pero pueden en cualquier momento abrirlo y preguntarme si tienen alguna duda o si algo no les funciona o si no han podido entrar o si no han podido abrir el archivo o si algo no les corre. Entonces, por favor, no duden en preguntarme cualquier cosa. ¿Vale? Eh, ¿Hasta ahí vamos todos? Ok, listo. Entonces aquí en programa, ya todos tienen el programador activado. Entonces en programador, hacen clic en programador. En la parte izquierda, aquí dice seguridad de macros. Van a hacer clic en seguridad de macros y van a habilitar las macros, la opción de habilitar todas las macros y van a chulear aquí donde dice confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA. ¿Eso qué significa? Que pues resulta que uno cuando está creando macros, pues si lo está desarrollando uno mismo, pues no creo que uno se vaya a hacer un virus o vaya a una tasa de hacer daño. Además, pues realmente para hacer un virus se necesita tener mucho conocimiento de programación en muchos casos. Entonces, básicamente, Qué pena, profe, ¿dónde te metiste? mira, entras aquí en programador, la ficha programador, y te vas aquí a la izquierda donde dice seguridad de macros. ¿Vale? Y entonces aquí chulea la opción habilitar todas las macros y chuleamos en confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos de VBA. Esta de acá es probable que ni siquiera la usemos cuando trabajemos las funciones personalizadas, pero es bueno porque esto lo que hace es que si yo, por ejemplo, cargo algún tipo de referencia adicional para trabajar en Excel, eh, algún tipo de macro, él lo que va a hacer es que cuando yo configuro eso en otro computador, si yo se lo mando con alguna referencia externa, digamos a algún tipo de objeto de Word, objeto de Access, entonces el programa ya lo va a poder abrir en otro computador. Para nosotros aquí, y esto para qué lo hago también, para que ahora cuando corramos o tratemos de hacer las funciones, no nos salga que pronto no les corra el macro o lo que sea. Entonces simplemente ahí ya lo tenemos habilitado. No lo tienen habilitado, hacen clic en aceptar, cierran Excel y lo vuelven a abrir. En este caso yo ya lo tengo habilitado, no lo voy a cerrar. Pero por favor ustedes apenas habiliten la seguridad de macros, cierran Excel y lo vuelven a abrir. Entonces me comentan por favor cuando ya estén ahí. Profe, a mí no me sale el programador, no lo encuentro en la cinta de opciones. ¿Vos tenés Windows o Mac? Windows. Entonces,
lo que haces es que aquí en cualquier pestaña, haces clic derecho y te vas a personalizar cinta de opciones. Y aquí a la derecha en esta opción, chulea donde dice programador o desarrollador, no importa. Dependiendo de algunas versiones puede aparecer programador, en otras puede aparecer desarrollador. ¿Ya lo encontró? Sí, sí, profe. Sí, me pareciera con desarrollador. Ya. Entonces una vez bajas aquí a desarrollador y le decís seguridad de macros y le quitas y le pones que deshabilitar la seguridad básicamente, cierra Excel y lo vuelve a abrir. Pregunta, ¿ya todos están ahí? ¿Ya todos lograron deshabilitar la pestaña programador y deshabilitar la seguridad de macro? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ok. Entonces el último paso antes de comenzar ya a trabajar es guardar como. O sea, yo puedo hundir F12 o simplemente irme a archivo, guardar como, ¿sí? Pero es más corto hundiendo F12. Si está en un portátil, hunden function y F12, ¿ya? En Mac no sé cómo es. Hundimos F12 o guardar como lleguen ahí, van a ubicar donde lo vayan a guardar y le van a poner primero como tipo de archivo aquí, van a decirle que es un libro habilitado para macros y luego vamos a llamarlo aquí, pues el nombre que ustedes quieran ponerle. Yo voy a ponerle funciones, curso intermedio. Y hago clic en guardar y ya va a quedar un archivo habilitado para macros. ¿Ya? Entonces ese libro, y es posible que a ustedes no les aparezca como se ve aquí en mi caso, que les aparezca aquí XLSM, porque yo tengo habilitado en Windows que me muestre las extensiones de los archivos. Pero básicamente ustedes van guardándolo como libro habilitado para macros, pues simplemente les va a funcionar. ¿Ya? Entonces, listo, me avisan si ya lo tienen todos. Ok. Entonces aquí en programador me voy acá donde dice Visual Basic. ¿Ya? Entonces recordemos un poquito, nosotros ya vimos algo de esto, pero recordemos un poquito de qué se trata esta ventana. Esta ventana es la ventana de desarrollo para la creación de programas en Excel, o sea, para hacer la programación y automatizaciones en Excel. Entonces tenemos que acá arriba están pues, los menús. Esto como es digamos que es el formato antiguo de cómo eran los programas. Aquí tenemos cada menú, nos genera una lista de opciones, a diferencia de lo que tenemos en las pestañas, que simplemente vemos una pestaña y nos aparece una cinta de opciones con todos los botones. En este caso simplemente tenemos que entrar a los menús y vamos a encontrar las opciones ahí. ¿Ya? Acá a la izquierda vamos a ver una cosa que se llama el proyecto BBA. Entonces, en este caso yo tengo, pues por ejemplo en este computador tengo activado el Solver y tengo activado las herramientas de análisis de datos, pero eso aparecen dos. Si ustedes no tienen habilitado el Solver o no tienen habilitadas las herramientas de análisis de datos, pues no les va a aparecer estas dos opciones, solo les va a aparecer aquí donde dice Profe, BBA. Dime. es que no me sale esa ventana. Como que abrí el Visual Basic, pero no me sale esa ventanita de la izquierda. Ok, entonces, si no les aparece esta ventanita, se van al menú arriba donde dice ver y van a chulear van a seleccionar donde dice explorador de proyectos y para que les aparezca la ventana de abajo, van a darle ver ventana de propiedades. ¿Ya te apareció? Sí, profe, ya. Ok. Entonces aquí tenemos entonces como les decía, es posible que si ustedes no tienen ni Solver activado o no tienen la herramienta de análisis de datos, de análisis, la parte de estadística, números aleatorios, no aparezca ni este ni este.
o es posible que les aparezca otro porque tengan otro complemento o algún programa adicional que han instalado ustedes para alguna materia. Entonces puede ser que les aparezca aquí algo diferente. Nos interesa es la que dice BBA Project, funciones de curso intermedio. Entonces aquí nos aparece Microsoft Objetos de Excel, hoja 1, This Workbook. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Lo que pasa es que Visual Basic trabaja con una cosa que llaman los objetos. Objetos tienen tres características básicamente. Tienen una cosa que llaman propiedades, otra que llaman método y otra que llaman eventos. ¿Sí? Hay algunos objetos que no tienen eventos, simplemente porque están construidos así, pero la mayoría, si no todos, tienen propiedades y tienen métodos. Entonces yo por allá alguna vez les daba un ejemplo que teníamos, por ejemplo, un perro, ¿sí? Entonces el perro hace cosas como tiene características. Entonces lo que hace el perro son los métodos y las características del animal son las propiedades. Digamos una propiedad que es la raza del perro, el color del perro, el peso del perro, ¿sí? Un método que es lo que hace el perro, ladrar, correr. Entonces, digamos perro.color igual café, perro.peso igual 20 kilos, peso.raza igual, no sé, labrador. Entonces, esas son propiedades. Las propiedades son propiedades que se pueden leer nada más o propiedades que son de lectura-escritura, que es, por ejemplo, una propiedad de lectura-escritura en un perro. Digamos el nombre, yo le puedo cambiar en un momento dado el nombre o tenerle varios nombres, ¿sí? Pero digamos una propiedad que es solo de lectura es el color del pelo, porque pues no le puedo cambiar el color del pelo regularmente, no le puedo cambiar el peso de manera contundente en un momento dado, ¿sí? No le puedo cambiar la raza, ¿ya? Otras son los métodos, por ejemplo. Yo puedo, los métodos también son de lectura-escritura en algunos casos, o simplemente no se pueden modular. Yo le puedo decir simplemente al perro camine, pero pues sí puedo decirle camine rápido, camine despacio, o puedo decirle ladre pasito, ladre duro si lo entreno, pero hay otras cosas que simplemente no podré cambiar en el animal. Lo mismo pasa con los objetos. Entonces los objetos simplemente son elementos los cuales tienen propiedades, métodos y eventos. Nosotros que vamos a jugar, nosotros no vamos a jugar con algunas propiedades de los eventos, de los objetos rangos de Excel y dependiendo pues ya de la capacidad pues de programación de cada uno y cómo vaya progresando en la programación, pues puede irle metiendo cosas. Pero básicamente las funciones que vamos a crear, las funciones de Excel, las funciones personalizadas tienen digamos una limitación. No pueden cambiar formatos de una celda de Excel, no pueden cambiar varias celdas de Excel a la vez. Digamos que no son exactamente un procedimiento donde intervienen múltiples rangos que se ven afectados, pero son muy útiles para aprender lo que es lo básico de correr cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de estructura lógica en la programación, ¿ya? Entonces, les decía, aquí están las propiedades, son los objetos, pero nosotros para trabajar macros necesitamos trabajar en un objeto diferente. El objeto que necesitamos trabajar se llama un módulo. Entonces, todos, por favor, en su Visual Basic van aquí donde dice insertar y van a seleccionar, van a poner módulo. Y les va a aparecer un módulo, ¿sí? ¿Me comentan si todos lograron insertar el módulo? ¿Sí? Bueno, el nombre del módulo, ¿sí? Va a ser siempre el primer módulo, va a ser módulo 1. Cuando ustedes, por ejemplo, por allá en algún lado vayan a grabar, si luego avanzan en esto y van y graban un macro automático, por ejemplo, los macro automáticos, cada vez que usted grabe algo, va a grabárselo en un módulo. Y si yo cierro, por ejemplo, Excel y al otro día grabo en ese mismo archivo un módulo, un macro automático, él me va a crear un módulo cada vez. Los módulos son
pues en este momento no les podría decir cuántas líneas de texto les puede caber, pero les caben muchas líneas de texto. Yo podría programar todo lo que yo quisiera, pues en un programa, digamos, medianamente grande, o un programa bastante largo, lo podría hacer en un solo módulo. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer, por ejemplo, una función, no necesita crear un módulo. En un módulo pueden crear varias funciones. ¿Ya? Importante es, un error común es que insertan el módulo, pero se van a programar, por ejemplo, en la hoja. Y es que, pues, eso genera confusión a ratos porque yo puedo hacer doble clic en una hoja aquí, por ejemplo. Mírenlo simplemente en pantalla, no lo vayan a hacer. Si yo hago doble clic en la hoja, miren que no veo diferencia entre estar en la hoja y estar en el módulo. ¿Sí? Solamente la diferencia está aquí. Por ejemplo, si yo hago doble clic en la hoja, la diferencia está, por ejemplo, en esta parte. Acá yo tengo, por ejemplo, aparece Worksheet. Y cuando yo tengo, por ejemplo, Worksheet, aquí me aparecen unas cosas que son los eventos de la hoja. Nosotros no alcanzaremos a llegar hasta allá, pero básicamente lo que les quiero decir es que cuando yo trabajo en módulos, cuando voy a trabajar funciones, debo trabajar en módulos y debo estar seguro de que estoy escribiendo en el módulo, porque más adelante les queda bien el código, lo escriben, hacen todo bien y resulta que luego me dicen, profe, no me corre, no funciona. Y es que a veces lo han escrito en el código de la hoja o en el código del objeto libro. Porque lo mismo pasa en el libro. Si yo, por ejemplo, hago doble clic aquí en el libro, él me lleva aquí al libro y yo pareciera que estoy escribiendo en el módulo sin problema. ¿Ya? Entonces, asegurémonos siempre de estar en el módulo. ¿Ya? Y que acá abajo diga módulo el nombre. Yo le puedo asignar un nombre específico a mi módulo. Si yo quiero separarlo, por ejemplo, yo puedo hacer varios módulos. Un módulo, por ejemplo, para mis funciones, un módulo para mis procedimientos. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, al módulo le puedo poner un nombre. Acá le cambio al nombre, le pongo, llamarlo funciones, raya abajo, clase. Enter. Entonces ya ahora el módulo se llama funciones clase, ¿sí? Y ya puedo trabajar con estas, trabajar en este módulo y ya ya puedo ver más o menos de qué se trata esto. Si yo, por ejemplo, dentro de ¿Cómo dos, es que le pusiste el nombre al...? me paro en el módulo, ¿cierto? Ujú. Y acá abajo, donde dice propiedades, acá le cambio el nombre. Ah, ok. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, más adelante, dentro de 6 meses, abro este archivo y digo, ¿cómo fue que yo programé esto? Entonces, aquí los nombres de los módulos me pueden decir, bueno, ¿dónde está programado tal cosa? Y por acá puedo tener mis procedimientos y por acá tengo digamos, un formulario. Entonces, el formulario tiene un nombre y yo ya sé de qué se trata cada formulario. Entonces, siempre es importante ponerle nombres a las cosas, porque yo puedo seguir programando aquí así, sin poner nombre a nada, y eso me va poniendo módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Es más, yo he cometido ese mismo error y tengo cosas que he hecho hace mucho tiempo. Me toca empezar a recordar cuál es el módulo de cada cosa. Entonces, no, es más fácil si yo creo los módulos y les pongo nombre. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí, caballeros, señoritas? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, vamos a cambiar. Devolvámonos a Excel. ¿Sí? Y estando en Excel, esto igual, pues vamos a repasar un poquito las cosas. Vamos a crear una función o vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir igual a leat, abro y cierro paréntesis. En cualquier celda de Excel escribimos aleat, abro y cierro paréntesis. Y oprimo la tecla Enter. Cuando escribo eso, resulta que me aparece aquí nombre. ¿Por qué no aparece número nombre? Porque resulta que no existe esa función en este momento. ¿Ya? No existe nada que se llame igual a leat. No hay un rango, no hay nada. Entonces simplemente él dice, eso yo no lo reconozco. ¿De qué se trata esto? No entiendo por qué usted está escribiendo ahí aleat. Entonces me pone número nombre. ¿Ya? Entonces yo me voy aquí a Visual Basic
Y para que esto no me salga ese error, voy a escribir lo siguiente. Escribo function aleat. Me lo voy a poner aquí también mayúscula. Aleat. Abro y cierro paréntesis. Enter. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de crear una función, ¿sí? Que se llama aleat. ¿Ya? Entonces, si yo Profe, porque, digamos, no me sale azulita, como las letras, como las tuyas. si O sea, no me escribiste, sale el option explicit, no me sale. ¿Qué pasa? es que esto, a ver, yo les explico una cosita, esto me faltó explicar. Option explicit es una instrucción que uno le da a Visual Basic para obligarlo a uno a siempre crear las variables, siempre a definir variables, ¿sí? Usted puede hacer lo siguiente, para que le aparezca opción explícita, usted simplemente se para aquí a la izquierda de donde dice function aleat, hace un par de veces enter, y encima de function aleat escribe esto, option explicit, y oprime la tecla enter y le va a salir esta rayita y le va a aparecer esto en azul, ¿ya? Si esto no le aparece en azul, function, es que revise que lo ha escrito bien. Porque yo simplemente hago esto. Es más, yo le puse el paréntesis ahí, pero yo escribo function y escribo aleat, enter, y ya me debe crear la función. La función todavía no hace nada, pero ahí está creada la función. ¿Ya? Sí, sí, ya pude. ¿Ya? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? No dude, no les dé miedo preguntar, que no hay preguntas boas, sino vos que no preguntan. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si ahora me voy a Excel y hago doble clic donde dice aleat y oprimo Enter, ya no me aparece el número nombre, sino que me aparece un 0. ¿Por qué me aparece un 0? Pues simplemente porque esta función ya existe, no hace nada, pero ya existe. ¿Ya? Entonces, ya puedo yo en algún momento empezar a hacer o a trabajar algún tipo de programación con base a la función. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo decir aquí lo siguiente. Puedo darle simplemente un valor aleat. Digo, por ejemplo, aleat igual 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la función? Simplemente va a poner un 5. En este momento la función no tiene argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos de cuando, por ejemplo, le dice suma y selecciona un rango, eso es un argumento. Cuando uno usa buscar B y le dice valor buscado, matriz buscada, indicador de columna, tipo de coincidencia, esos son los argumentos. En este momento esta función no tiene ningún argumento, ¿ya? Simplemente hace esto. Si yo ya me voy a Excel y hago doble clic en la función, y ahora no me aparece un 0, sino que me aparece 5, porque la función aquí es igual a 5, ¿ya? Porque eso es lo que nos está diciendo el programa. Luego yo puedo cambiar algo más aquí. Puedo decirle, ahora sí, ya le puedo agregar un argumento, ¿ya? Entonces, en este espacio entre paréntesis, yo lo que hago es que escribo un argumento. Entonces voy a decir aquí, valor 1. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando yo escribo un argumento de esta manera, valor 1, se vuelve un argumento obligatorio, ¿ya? Al ser un argumento obligatorio, pues simplemente no, la función no va a trabajar si no le ponemos ese argumento, ¿ya? Si no le ponemos ese argumento, pues simplemente no trabaja, simplemente nos sale un error. Si yo me devuelvo aquí a Excel y hago doble clic en la función sin ponerle argumento, me va a salir número valor. ¿Por qué me va a salir número valor? Simplemente porque no tiene el argumento que es obligatorio. Si yo ya pongo acá, por ejemplo, un 3 y le digo esta celda, y no necesariamente tendría que poner el 3. Puedo seleccionar esta celda y miren que ya me bota el 5. Entonces los argumentos, cuando yo le agrego argumento a la función,
Los primeros argumentos que yo agrego son los argumentos obligatorios. Es más, cuando usted, por ejemplo, si yo escribo una función cualquiera aquí, voy a escribir, digamos, igual, buscar B. Si ustedes notan aquí, voy a ponerlo aquí, los primeros argumentos de todas las funciones son los obligatorios. Ya después de que aparece el primer argumento que es optativo, por ejemplo, en este caso, rango, ¿ya? Entonces, esto es ya un argumento optativo, ¿sí? Entonces, la idea es que primero son todos los obligatorios y a partir del primer optativo, todos son optativos. ¿Ya? Lo mismo pasa en la programación de funciones personalizadas. Los primeros argumentos, todos los argumentos que no sean opcionales se ponen primero y después se pueden crear los argumentos opcionales. Es más, yo podría crear una función donde solamente los argumentos fueran opcionales. Si yo escribo aquí, por ejemplo, esto podría haberle escrito lo siguiente. Le escribo optional valor 1 y voy a ponerle aquí igual 0. Entonces, ¿qué pasa? Realmente la función podría trabajar sin poner el valor 1. ¿Ya? Si yo miro aquí, si yo le borro aquí este argumento, él ya me trabaja. Entonces, yo puedo trabajar con argumentos obligatorios que tengo que poner o puedo trabajar con argumentos opcionales que no los tengo que poner o puedo poner primero los obligatorios o debo poner primero los obligatorios y después los opcionales. ¿Ya? Entonces, esos son la historia de los argumentos. Yo aquí, por ejemplo, tengo en este caso, este argumento que era valor 1, pues se vuelve opcional, lo puedo poner o no, ¿ya? Y yo puedo decir aquí, por ejemplo, lo siguiente, que alead es igual a 5 más valor 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no pongo valor 1, pues me va a dar 5. Cuando yo pongo un valor 1, pues simplemente me va a aparecer el valor, esto más el valor, ¿ya? Si yo lo hago, ya aquí, entonces aquí en este momento no hace nada porque no tiene nada, pero si yo aquí cambio, aquí me voy a f de x, miren que aquí ya me aparece la opción de darle el valor y selecciono aquí donde está el 3 y hago clic en aceptar, ya me da 8, porque simplemente como el valor, si yo no le pongo el valor, pues simplemente él va a poner 5. Y si yo pongo el valor, un valor aquí, pues simplemente me va a aparecer la suma de ese valor más 5, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, muchachos? ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Seguro? Sí, profe. Ok. Entonces, hasta ahí lo que son funciones, pues una función muy simple que es la función aliat, ¿ya? Yo le puedo seguir agregando cosas a esto, y aquí quiero mostrarles algo. Digamos, cómo crear una variable dentro de un código de Visual Basic. Ya les había hablado que aquí hay una línea que yo pongo que se llama Option Explicit. Es más, yo ya ni lo pongo. Simplemente aquí en herramientas, en la pestaña herramientas de Visual Basic, opciones, yo en esta ventana le chuleé la opción requerir declaración de variables. Es importante cuando ustedes trabajan en Visual Basic, tal vez una cosa que les sugiero que siempre hagan es chulear esta opción para que cada vez que programen les pida creación de variables o declaración de variables. ¿Por qué? Porque cuando uno declara variables o lo obligan a declarar variables, se disminuye la cantidad de errores que uno comete. Porque a ratos, cuando uno no declara, cuando uno lo obligan a declarar variables, uno puede escribir, digamos, yo voy a escribir una variable aquí, dim val, voy a llamarlo aquí, val2, ¿sí? Entonces, a veces uno puede llegar y escribir luego más adelante val solito,
o pone BA2. Si uno no lo obligan a crear las variables, ¿qué va a suceder? Resulta que el Visual Basic va a aceptar, por ejemplo, cualquier combinación de letras que se parezca a esto que uno se confundió al escribir. Como acepta cualquier combinación de letras que se parezca a esto que uno cometió el error de escribir, cuando uno corre el programa pues simplemente va a aparecer, por ejemplo, si yo multiplico esto por BA2, por ejemplo, que no existía como variable, esa variable aparece vacía y entonces multiplica por ¿cuánto? Por 0. O errores diferentes. Entonces uno si tiene ya mucho código y se ha equivocado en escribir una variable específica, es un problema más adelante encontrar ese error, ¿ya? Entonces con esto uno se asegura de que si por ejemplo uno ha creado una variable, él llega primero y hace el compilador revisa todo el código y dice, vea, esta variable no existe, cree la variable. Entonces eso puede ser que a uno se le olvidó crear la variable o simplemente escribió mal una variable, ¿ya? Entonces, ¿qué es dimval? Dim, esto que acabo, val2 que acabo de escribir aquí. Esto es, cree una nueva variable, ¿sí? Y las variables pueden ser de distintos tipos. Las variables pueden ser rangos, pueden ser tipo un número entero, puede ser texto, puede ser un número con decimales, una sola coma flotante, con doble coma flotante, pueden ser moneda, pueden ser de muchos tipos, pueden ser objetos, ¿ya? Y hay una variable, o un tipo de variable que es la variable más general que tenemos en Visual Basic, que es la variable tipo variant. Si yo escribo esta línea así, esta variable se vuelve una variable tipo variant. Es una variable grande, tiene 16 bits, 16 bytes, perdón. Alguien dirá, uy, pero es que son muy grandes para una variable y se le puede llenar a usted la memoria. Bueno, es posible que si uno tiene muchísimas variables, pues puede llegar a cargar mucho el programa, pero en situaciones como estas, pues esto simplemente no nos va a afectar, ¿ya? Y la ventaja de utilizar una tipo variant es que ahí cabe lo que sea. Puede caber un número, puede caber texto, puede caber un objeto, puede caber una matriz. Aunque por buenas prácticas de programación y para uno facilitarse la vida, más adelante vamos a ver que uno declara las variables o puede declarar una variable tipo rango o la declara tipo matriz para uno luego no tener dificultades al programar o facilitarse la programación. Pero en este caso simplemente hemos declarado esta variable, ¿ya? Entonces declaro la variable y puedo escribir lo siguiente. Yo voy a escribir val2 es igual. Entonces hay funciones o algunos cálculos que uno hace en Visual Basic que no vienen directamente desde Excel, sino dentro del Visual Basic. Entonces, digamos, hay unas funciones básicas matemáticas, no todas las funciones básicas matemáticas, pero sí las funciones básicas matemáticas, que es, por ejemplo, escriben mat, punto, y aparecen las funciones matemáticas básicas de Visual Basic, que es el valor absoluto, arco tangente, coseno, exponencial, logaritmo, generar un número aleatorio, ¿sí? Raíz cuadrada, tangente, seno, esta no sé exactamente qué es, ni esta tampoco. Entonces, aquí, por ejemplo, selecciono randomize, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a generar un número aleatorio. Entonces, yo acá le digo valor 1 por val2. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a generar, va a tener un valor que es opcional, ¿sí? Va a crear una variable, va a crear un valor aleatorio, ¿sí? Y va a traer. Muchachos, tengo un pequeño inconveniente. Vuelvo en unos 10 minuticos. Ustedes, por favor, van copien esto. Es que acaba de llegar una cosa y tengo que recibirla. Entonces, disculpen, yo ya vengo en 10 minutos.
Bueno, muchachos, qué pena. Ya volví. Qué pena con ustedes, pero pues tenía que recibir la cosa que traía. Pues eso, en este momento es un bendito proceso. Entonces, bueno, ¿todos lograron hacer esto? Entonces nos volvemos acá y decimos, por ejemplo, corremos esto y entonces acá dice error de compilación, se espera, es que yo aquí la embarré, no es punto randomize, sino punto rnd, que es este, es el que pone un número aleatorio. Entonces nos vamos aquí, hacemos doble clic en esta y ahora sí, nos da un número aleatorio. Entonces simplemente a este valor le está sumando. Si yo por ejemplo le quito este valor, ¿cierto? Me sigue dando 5. ¿Por qué me sigue dando 5? Porque si miramos la función aquí, pues valor 1 por esto, y si esto es 0, pues esto vuelve 0. ¿Ya? Y si yo, digamos, convierto, saco este acá y este lo pongo un 1, y digo, es esto con este argumento que es 1, enter, entonces me va a dar, pues el valor aleatorio va a ser un valor entre 0 y 1. En este momento sabemos que es 0.57. ¿Ya? Entonces esta es la función básica o la forma de crear funciones básicas sin ningún tipo, o sea, yo puedo hacer cualquier tipo, yo puedo crear las variables que yo requiera, puedo utilizar funciones o hacer operaciones aritméticas básicas o hacer funciones matemáticas como por ejemplo sacarle una raíz cuadrada. Yo podría decir por ejemplo que aleat es igual a mat punto SQR, abro paréntesis, y acá todo este valor, ¿cierto? Y entonces ahora esto ya no me va a calcular simplemente la suma, sino que simplemente cuando haga esto, ya me va a sacar la raíz cuadrada de esto. Y si yo aquí yo le pongo un 3, entonces me va a sacar la raíz cuadrada de ese valor que hay ahí. Y si aquí le pongo un 0, me va a sacar la raíz cuadrada de 5, ¿ya? Y si pongo 150, entonces me va a sacar la raíz cuadrada de lo que salga de ahí, ¿ya? Entonces, esto aquí, miren que le hace el cálculo, y acá por ejemplo cambio a 23, y aquí me lo calcula, y aquí cambio a 0, y él me pone 2, le saca la raíz cuadrada de 5. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Jóvenes. Alison, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Jonathan. Profe, ¿podrías colocar la función en funcionamiento? Es que yo coloqué 150 y vos colocaste 150 y me daban números diferentes. A ver, aquí voy a poner 150 y acá me da 8. Es que, ¿por qué da números diferentes? Porque el número aleatorio que está generando aquí no necesariamente es el mismo. ¿Ya? Ah, Ven ok. que aquí está generando un número aleatorio y entonces él está multiplicando ese valor 1 por el número aleatorio y se le está sumando a 5. En el caso, por ejemplo, yo puedo volver a hacer doble clic acá y calcular, y entonces mira que me vuelve a dar 11, y luego me da 11,11, y luego me da 7, y luego me da 12, ¿ya? Dependiendo del tipo del número aleatorio que me genere, pues me va a dar un resultado diferente. Si aquí yo lo pongo 0, siempre me va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, listo. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. No, pues, ¿Seguro? Bueno. Entonces vamos a escribir aquí un rango de valores. Vamos a ver cómo trabajar con rangos dentro de una función. Entonces voy a escribir aquí 25, 36, 40, 80, 110. ¿Ya? Entonces ahí yo puse esos valores.
Yo puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, puedo hacer lo que yo quiera con esto, ¿ya? Más puedo tener múltiples valores y hacer diferentes rangos, pero veamos primero un rango. ¿Cómo hago para meter, por ejemplo, la forma más sencilla de yo meter en una variable o dentro de una función un rango de valores, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a Visual Basic. Y, bueno, en Visual Basic, aquí abajo a la izquierda, en la parte inferior izquierda, ustedes encontrarán como dos botoncitos, ¿sí? Uno que dice mostrar procedimiento y otro que dice mostrar todo el código, todo el módulo. Si yo oprimo este botón, cuando yo escriba, por ejemplo, la siguiente función que vamos a crear, función rank, voy a llamarlo rank 1, enter, ¿qué va a pasar? Él aparece aquí solamente la función rank 1. No quiere decir que ya no esté la otra, sino que yo la puedo ver aquí. Entonces yo puedo irme a leat y ver la función leat. Y por acá puedo ver la función rank 1. Para que lo vean sin zoom, acá arriba están. En esta opción puedo ir a las funciones que yo tengo. ¿Para qué utilizo eso? Porque si yo veo esto de esta manera, entonces esta función me va a quedar acá abajo y entonces empieza uno como a llenarse de la pantalla. Entonces si uno quiere trabajar solamente el procedimiento, simplemente hace clic aquí y ya aparece de esta manera. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a agregar un argumento. Voy a decirle aquí, rango 1 as. Pero no me deja. No. Ya no te deja. Le escribí function rank abajo y me aparece rojo. ¿Escribiste ahí en function? ¿Pusiste el acento? Mira. Ah, ya. Ya. Sí, es importante siempre la sintaxis. Cuando uno le sale un error, primero mirar si escribió bien lo que sea y ya luego uno, ya más adelante mira uno a ver qué es, o si lo escribe en el punto que no es. A veces ¿qué le pasa a uno al principio? Que se confunde y pone aquí, antes del end function pone otra función. Entonces le sale un error, ¿ya? Entonces para que lo tengan en cuenta, pues ustedes están aprendiendo, de pronto no lo han manejado mucho. Entonces, esos son los errores comunes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo no logré que se desapareciera la función de arriba. O sea, me aparecen ambas. No sé, no. En la parte inferior izquierda, aquí, hay dos botoncitos. Si pones el de la derecha, te aparecen las dos. Si haces clic en el de la izquierda, te aparece solo una. Izquierda. Ok, ¿Ya? ya. Listo. Sí, ya lo vi. Es que pantalla muy pequeña. Gracias. Ok. Entonces sigamos acá. Entonces yo creé aquí un argumento que se llama rango. Este argumento obviamente es obligatorio, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con este cuando yo creo esto de esta manera? Él ya de por sí, cuando yo lo meta, va a ser un objeto tipo rango. Y eso tiene unas ventajas. Y es que yo no tengo que hacer nada más, sino simplemente sacar las propiedades del rango, ¿ya? Para hacer cualquier tipo de cálculo. Entonces, digamos que yo quiero sacar la suma. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué vamos a repetir una función que hace suma? Pues simplemente para ver cómo funciona, cómo trabaja. Entonces, primero voy a crear una variable, dim, y la voy a llamar mat. Ahora más adelante veremos más en detalle esa variable mat. Entonces, ¿por qué le llamo mat? Porque va a ser una matriz de valores. Va a ser un conjunto de valores que están en una columna. No puede estar en una matriz n por m o puede ser una matriz cuadrada, como ustedes la quieran, como ustedes la necesiten. Pero el caso es que yo aquí acabo de crear una variable que se llama mat. Y escribo lo siguiente. Escribo mat es igual a rango 1 punto rows. Y ya con esa simple línea,
acabo de crear en esta variable una matriz. ¿Ya? Acabo de meter todos los datos que estén en el rango que yo seleccione aquí en la función, los acabo de meter en esta variable. Y entonces la ventaja de meterlo en esta variable, ¿qué es? Pues simplemente que yo con esa variable, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo recorrer esa variable, puedo sumar todos los valores de esa variable, sacar el promedio de los valores de esa variable, porque es un conjunto de valores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo guarda o cómo lo guarda en esa matriz? Lo guarda de la siguiente manera. Entonces, por favor, quiero que me pongan atención a la pantalla y luego vuelvo a repetir el procedimiento y ustedes lo siguen, o si quieren, pónganme atención en la pantalla y luego ustedes, cuando yo suba el video, ustedes pueden revisar el video y volver a mirar esta parte, porque es importante que lo vean acá cómo es que va a funcionar y por qué funciona así. Entonces, primero observemos algo. En Excel, este rango, que es el que yo quiero, por ejemplo, seleccionar este rango de datos, o por ejemplo, puede ser cualquier rango de datos, pero específicamente en este momento voy a seleccionar este, tiene dos parámetros para identificar cada celda. En este caso, tiene una fila y una columna. Cuando yo asigno valores a una matriz de este rango, ¿qué va a decir la matriz? La matriz no me va a decir que tiene el valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5, sino que simplemente va a decir, vea, en esta matriz hay una posición, que es esta posición, fila 1, columna 1, que es esta posición de acá, fila 2, columna 1, que es esa posición de acá, fila 3, columna 1, que es esta posición de acá, fila 3, fila 4, columna 1, fila 5, columna 1, ¿ya? Y es que recordemos que, pues así como ustedes vieron matrices en otras materias para otro tipo de cosas, por ejemplo, para investigando operaciones o en álgebra lineal, cuando hablamos de una posición en una matriz, es simplemente el índice que tiene esa matriz. Si yo tuviera solo una matriz como una columna, algunas veces yo puedo decir, esta es la posición 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, ¿ya? O si lo tuviese como un vector horizontal, pues entonces sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero resulta que Excel, como trabaja siempre con filas y columnas, para él esta posición, vuelvo y lo repito, esta es la 1,1, esta es la 2,1, 3, 3,1, 4,1, 5,1, ¿ya? Entonces, esta es la forma en que se va a guardar y los subíndices que van a tener las matrices. En vez de tener índices, yo sé que esta es la posición 1, pero realmente la posición 1, ¿cómo se nombra? 1,1. La posición 2, 2,1, 3,1. Y si tuviese más valores o selecciona una matriz de esta manera, entonces esta, por ejemplo, sería la 1,1 y esta sería la 1,2. Y acá sería 2,1, 2,2 y así sucesivamente. Para yo poderlo nombrar, entonces tendría siempre dos subíndices. Cuando yo voy a trabajar con valores en rangos de Excel, tengo que trabajar con dos subíndices. A no ser que yo dentro del código de Visual Basic haga algo diferente con una matriz, que ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. Pero la idea es que cuando yo ingreso valores directamente desde Excel a una matriz por medio de este método, que es el método más sencillo que hay, también yo podría decirle rango.columns, o sea, en este caso el más cortico es rango.rows. Entonces aquí, ¿qué guarda? Guarda la matriz con esos subíndices, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente, voy a crear una variable, simplemente voy a mostrarles algo. Esta variable no va a tener en este momento utilidad, esa i no va a tener utilidad, pero sí va a servirme para algo, va a decir i igual 0. ¿Ya? ¿Para qué? Esto es como un punto de donde voy a parar la ejecución de la función. Cuando yo creo algún procedimiento o función en Visual Basic, yo puedo parar en un momento dado ese procedimiento. ¿Cómo lo paro? Aquí a la izquierda, ¿sí? Hay como una barra gris al lado del código. Si yo, por ejemplo, escribo i igual 0 y hago clic aquí, me aparece este punto rojo, que esto lo que significa es que ha puesto una interrupción. Entonces, ¿qué significa la interrupción? Que que la función, por ejemplo, va a crear las variables, va a meter los valores en el rango,
pero va a esperar a que yo le diga aquí en este punto qué va a hacer, si sigue, si para. Y cuando uno, por ejemplo, tiene interrupciones y se queda en la interrupción, Visual Basic no hace nada más, y es más, a veces Excel ni puede trabajar, nada puede trabajar, ¿sí? Simplemente se queda ahí esperando y hasta que uno no le diga qué hacer, el Visual Basic se para. Por lo tanto, para trabajar, ¿para qué lo hago? Para mostrarles algo. Yo voy a hacer esto, voy a seleccionar aquí Math, le voy a decir agregar inspección, aceptar, y aquí me va a aparecer Math. Entonces yo voy a poder ver qué se está metiendo en la variable Math al momento de correr esto, ¿sí? Entonces voy a irme a Excel, voy a escribir igual rank 1, voy a seleccionar el rango, oprimo la tecla Enter y entonces él se va a parar aquí. Miren, cuando a ustedes les aparezca algo así amarillo, puede ser o un error o puede ser simplemente que tiene una interrupción. Si el amarillo les aparece acá arriba, donde dice function o sub, quiere decir que tiene un error, o simplemente ustedes arrancaron paso a paso. Entonces, en este caso, las funciones no se pueden ejecutar paso a paso, porque hay que darles los argumentos primero. Entonces hay que hacerlo de esta manera, ponerle una interrupción. ¿Y para qué le puse la interrupción ahí? Para mostrarles lo siguiente. Miren cómo se guarda en la matriz esto. Aquí se abre y entonces tiene la posición 1, 2, 3, 4, 5, pero realmente el nombre interno, ¿cuál es? Mat 1.1, el valor 25. Mat 2.1, Mat 3.1, 4.1, 5.1. ¿Y eso en qué nos va a afectar más adelante? Pues que si yo quiero recorrer esta matriz por medio de un contador, por medio de una estructura de control de flujo como es el for, yo tengo que decir, por ejemplo, el valor que iría cambiando es el primero y el segundo permanecería fijo. Si yo quisiera referirme a esta matriz de una manera general, tendría que decir que esto sería, y el contador fuera, por ejemplo, un i, yo diría i,1. ¿Para qué? Para que cuando i sea 1, entonces va a ser 1,1. Cuando i sea 2, 2,1. Cuando i sea 3, 3,1 y así sucesivamente. Entonces el contador estaría en esto. Si yo tuviera varias columnas, entonces tendría que usar ij. Entonces, I sería el primero, J sería la columna, y ya depende cómo yo lo quiera recorrer, pues entonces primero recorro J o primero recorro Is, ya depende de la necesidad de la forma en que quiera uno programar, pero la idea es que ustedes vean cómo se guarda internamente. Si yo trato de referirme a esto como mat, solo posición 1, me va a salir un error, porque internamente, para poderlo recorrer, tengo que recorrerlo con esto. O sea, me dirá que aquí pareciera que yo pudiera decir mat posición I, y entonces 1, 2, 3, 4, 5. No puedo porque simplemente él no va a entender y necesita el siguiente índice. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá? Si yo, por ejemplo, cuando les aparezca esta línea amarilla, en cualquier parte, sea por un error o sea por una interrupción que tienen, acá en Visual Basic hay 3 botoncitos. Uno que dice continuar, otro que dice interrumpir y otro que dice restablecer. Generalmente cuando hay un error, ¿qué hay que hacer? Si yo oprimo aquí continuar, me va a volver a aparecer el mensaje de error. Cuando yo tengo, por ejemplo, la interrupción, que es esta, si le doy continuar, él va a terminar simplemente. Pero en este caso, lo mejor que pueden hacer siempre es, si ya saben que les funcionó lo que están haciendo ahí, oprimen este botón restablecer. O si no saben por qué se puso en amarillo, opriman este botón que dice restablecer. Es importante que lo ubiquen y lo identifiquen siempre, porque muchas veces me dicen, profe, no me funciona o no trabaja, y es porque simplemente se han quedado en un momento detenidos en Visual Basic. Él se queda esperando que usted le diga qué voy a hacer, restablezco o sigo adelante. Si sigo adelante y sale un error, entonces quiere que hay un error, entonces ¿qué hay que hacer? Obligatoriamente hundir restablecer. O si oprimo acá y simplemente ya desaparece el amarillo, quiere decir que era una interrupción. Entonces acá en este caso voy a hundir restablecer y le voy a quitar la interrupción. ¿Cómo voy a quitar la interrupción? Oprimo aquí en la parte, en la columna gris o en el espacio gris, y ya me desaparece ese rojo que estaba parando el I igual a 0. Ese I igual a 0 realmente no tiene utilidad, simplemente era para poner una interrupción. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Profe, cuando pone así, o sea, en realidad, o sea, puedes poner cualquier letra. Sí, yo puedo poner aquí, Ya pensé que era la I como el del primer subíndice o algo así.
No, yo puedo, lo que pasa es que a ver, ahí sí tiene razón o tiene sentido tu pregunta. A ratos uno, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? Llego y pongo, me pasa esto cuando estoy programando. Yo escribo I, J, K, L, M, ¿sí? Y entonces cuando llego, por ejemplo, acá es que, uy, se me acabaron las letras. Mentira, yo puedo poner aquí, por ejemplo, cont 1, ¿ya? Contador 1, ¿sí? O puedo poner casa, cualquier cosa. La puedo poner ahí como una variable que sea un contador, ¿ya? Lo que pasa es que no, pues digamos que está como también a su vez su cerebro está programado para usar I, J y K y ese tipo de letras. Pero a tu pregunta sí, ese I yo lo llamo I porque es como la costumbre de llamarlo I. Y luego si vamos a recorrerlo, entonces es más fácil identificar que ese I es el contador, ¿ya? Pero yo podría utilizar cualquier otro texto de contador. Entonces acá yo voy a decir, dime. ¿Tú cómo haces para ver eso que te aparece ahí abajo, como que donde se quedó guardada la matriz? ¿Qué te Aquí, aparece abajo? No, abajo. Bien, esto, abajo. Eso, ahí, eso, ajá. ya te digo. Entonces tú seleccionas aquí la variable, por ejemplo, mat, clic derecho y le dices agregar inspección. Y ya te van a aparecer aquí las inspecciones. ¿Ya? Ah, ya, profe. Voy a Sí. quitarlo, ¿cierto? Voy a quitar la inspección aquí. Y es más, voy a cerrar esta ventana. Si yo hago esto, clic derecho, agregar inspección, me va a aparecer esta ventana y le dice más expresión, aquí le digo aceptar y ya me aparece abajo. ¿Listo? Ok, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, entonces acá vamos a decir, por ejemplo, que vamos a utilizar algo que es muy útil cuando uno trabaja funciones y es utilizar las mismas funciones de Excel. Entonces voy a decir acá que rank 1, que es el nombre de la función, miren, aquí está, es igual a application punto, y entonces, ¿qué es application? Es el objeto application. El objeto application es el programa como tal, es Excel, ¿ya? Entonces, voy a decirle aquí, pongo W, work, y entonces acá me aparece, dice worksheet function. Entonces acá le pongo worksheet function. Entonces dice, va a utilizar las funciones de la hoja de cálculo, y aquí escribo, por ejemplo, punto, y aquí me aparecen todas las funciones, o casi todas las funciones que hay en Excel, porque por ejemplo no aparece la raíz cuadrada, porque está dentro de las funciones de Visual Basic. Aparece sum, que en el caso es la suma, y si quiero sumar sí, entonces esto, y sumar sí punto conjunto es esto, suma producto, suma de los cuadrados, suma de x por y, x por, bueno, diferentes tipos de cosas. Acá simplemente abro paréntesis, y el argumento debe ser una matriz o un valor específico. Si yo puedo darle varios valores, sumar, por ejemplo, una variable, otra variable como argumentos, o puedo darle simplemente una matriz. En este caso le voy a decir mat, cierro paréntesis, y él va a entender que lo que quiero sumar son los valores que están dentro de esa matriz. Oprimo la tecla Enter y ya me da como resultado que rank 1 es esa matriz. ¿Vale? Vamos hasta ahí. Voy a mandarles esto por el chat para que lo tengan también. Y ahí pueden ir viéndolo. Entonces acá ya tenemos esta función que lo que hace es que suma los valores de la matriz. ¿Listo? Entonces yo me puedo ir aquí a Excel y ver qué hace esta función. En este caso va a sumar estos valores, me dice 291. Obviamente hay una función que ya hace eso. Si yo escribo igual suma, selecciono esto aquí, ¿cierto? Entonces me va a dar igual 291, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué, por ejemplo, utilizan las funciones? En algunos casos
En un código yo puedo hacer obviamente un cálculo mucho más complejo que este o hacer algún tipo de operación, agregarle valores a esto. Ahora vamos a ver cómo sería. Y hacer una operación que tuviera que ver con 2 argumentos o 3 argumentos o 4 argumentos y simplemente al final sumar esos valores. Entonces esto me ahorraría tener que hacer, por ejemplo, varias columnas o hacer varios cálculos, ¿ya? O en unos casos, en un caso dado, por ejemplo, en un código cualquiera, yo le paso un rango, en un procedimiento le paso un rango y la función me hace el cálculo y automáticamente me genera el resultado en el procedimiento que estoy trabajando, ¿ya? Entonces vamos a crear una nueva función, vamos a llamarle función, voy a llamarla esta, las sumas 2, ¿sí? Abro paréntesis, voy a poner aquí rango as range, coma, voy a crear otro argumento que va a ser valor 1, coma, y no hay que darle argumentos, no hay que darle tipo de valor, vamos a ponerlo como variant y vamos a ponerle valor 2, cierro paréntesis, enter. Entonces, ¿qué quedó? Que una función que tiene 3 argumentos y los 3 argumentos son obligatorios. ¿Ya? Entonces, voy a hacer lo siguiente. El valor que hay aquí en el rango, todos los valores que yo escoja aquí en el rango, primero van a ser, le voy a sumar valor 1 y luego todos los valores que en ese rango los voy a dividir por valor 2. Eso es lo que quiero hacer en esta función. ¿Ya? Cosa que yo podría hacer, digamos, básicamente en una fórmula, pero si yo quiero, tenemos en cuenta que cuando yo creo este tipo de cosas, estoy ayudando a las personas que utilizan Excel, por ejemplo, a tener digamos, más facilidad de trabajar. Simplemente usted le dice, usa esta función, dele el rango, deme el valor 1, el valor 2, y usted simplemente estira y ya le sale el cálculo o simplemente le genera el cálculo. ¿Ya? Entonces, digamos aquí, voy a crear una variable, dim, poner aquí mat, que va a ser la matriz, y voy a crear ahora sí un contador, voy a decir y voy a crear otra cosa que va a llamar filas, para saber cuántas filas voy a tener. ¿Ya? Entonces yo quiero saber, este rango como puede tener cualquier tamaño, yo quiero calcular el número de filas que tiene y va a ser simplemente el contador que yo voy a utilizar. De nuevo, podría ser simplemente contador o cualquier nombre que yo le quisiera poner. ¿Ya? Entonces aquí voy a empezar a crear el código. Por favor, me comentan si todos llegaron ya hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces decimos mat es igual a rango.rows. Eso significa que estoy metiendo en esa matriz, en esta variable mat, estoy creando estoy metiendo los valores de rango. ¿Ya? Luego voy a calcular el número de filas. ¿Cómo saco el número de filas que tenga? ¿Cuántas filas tiene este rango? Es muy simple, escribo aquí filas es igual a rango.rows.count. Entonces, miren que aquí ya, y algo que quiero que vayan viendo, pues obviamente todo está en inglés, simplemente porque pues, el lenguaje está creado en inglés, pero miren que es hasta fácil de entender. Yo tengo un rango, miro las filas y las cuento, ¿ya? Entonces, rango.rows.count, ¿sí? Esto básicamente es un método que es contarlo. Yo miro a ver si estoy hablando punto count. No, es una propiedad. Entonces, esa es la propiedad número de filas que tiene este rango. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir for i igual 1 to filas. Acabo de escribir next. Entonces, ¿qué es esa estructura de control de flujo for?
For va a hacer que i vaya iterando entre 1 y un número específico. ¿Cuál es ese número específico? Pues el número de filas. Si aquí hay 20 filas, va a ir desde 1 hasta 20. Si aquí hay 100 filas, va a ir desde 1 hasta 100. Si hay 3, hasta 3 filas. Si hay 1, pues una sola fila. Entonces él va a ir cambiando este i de valores, va asignándole valores. ¿Ya? Entonces como la matriz tiene una posición específica, entonces vamos a ir creando una posición específica. Entonces aquí quiero mostrarles igual algo. Vamos a crear una matriz con un valor definido, ¿cierto? Indefinido y luego lo vamos a definir, una matriz diferente. Ya, las matrices ya comunes internas dentro de Visual Basic. Voy a crear aquí dim mat2, abro y cierro paréntesis. Cuando yo creo una variable de este tipo, ¿qué es lo que estoy creando? Estoy creando una variable tipo matriz sin un tamaño definido, ¿ya? ¿Y qué tamaño le voy a asignar? Le voy a asignar el valor, el número de filas. ¿Para qué? Para que me quepa lo que yo vaya a recorrer. Cuando yo voy a recorrer esto, voy desde 1 hasta fila, es decir, si tengo 10 filas, pero tengo que tener 10 posiciones y tengo 5 filas, 20 posiciones para poderlas guardar en esta matriz 2. Yo podría hacerlo de otra manera, pero simplemente para ponerles el ejemplo de cómo utilizar matrices aquí, esta primera forma es simplemente una variable, la cual yo le asigno un valor que se vuelve una matriz. De esta manera esto lo convierte en una matriz, pero aquí ya estoy determinando que es una matriz. ¿Y cómo hago para decirle que el tamaño que tenga? Yo le digo aquí redim mat2, abro paréntesis, 1 to filas. ¿Esto qué significa? Que pueda decirle la matriz primero no tenía tamaño, estaba indefinido el tamaño, y después de que aquí ya le define el tamaño. Si, por ejemplo, fila es igual a 10, entonces va a ir de 1 hasta 10. Entonces va a tener la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo lo hiciera de esta manera, por ejemplo, simplemente filas, ¿qué pasa? La matriz también se va a crear, pero va a tener una característica. No va a comenzar en 1, sino que va a comenzar en 0. Entonces, si tengo 5 filas, eso me va a decir mat2 igual el tamaño 5. Pero realmente, ¿de qué tamaño va a quedar? De 6, porque sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como yo quiero que comience en 1, entonces le digo 1, to filas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué le pusiste los paréntesis a mat2? O sea, ¿eso ya significa que es una matriz? Sí, ¿Cómo es? que creas exactamente. Estás creando una variable que es una matriz vacía y que no tiene tamaño en este momento. Si yo hubiera escrito algo como esto, por ejemplo, 1 to 5, ¿qué me estaría creando? Me estaría creando una matriz que tiene 5 posiciones. Si yo la dejo sin esto, estoy creando una matriz que no tiene, que sabemos que es una matriz, pero todavía no tiene definido cuántas posiciones tiene. Entonces hay que redimensionarla. Entonces hago esto. Redim mat 1 to filas. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces voy a Profe, recorrer. pero el 1, qué pena, el 1 tu filas era para que empezara desde 1, ¿cierto? Sí. Ok. Porque si yo lo pongo así, solito, él va a comenzar desde 0. Entonces, si tenía 5 filas, me va a quedar 6 posiciones, porque incluyendo el 0 son 6 posiciones. Ya, si yo le escribo, si yo me aseguro aquí 1, 2 filas, entonces va a quedar de 5 posiciones, porque va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Aunque pues hay otras cosas adicionales que se pueden hacer. Así como yo pongo option explicit, yo puedo decirle a Visual Basic que trabaje con una que se llama Option Base 0 o Option Base 1. Option Base 1 es que todas las matrices, no importa cómo las crees, siempre comienzan en 1, pero para no meternos con eso y simplemente dejarlo como, como viene el Visual Basic básicamente, siempre es muy importante. Si quiero que comience en 1, pues comienza de 1 tu filas, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo, Dígame. Dale. bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es que a mí no me quedó claro si, o sea, en la escritura, si
la aplicación diferencia entre mayúscula y minúscula. Es que, no sé, he visto que cambias entre iniciales en mayúscula, después iniciales en minúscula, entonces no Ah, sé si ya te eso entiendo. realmente genera un problema o no. No, mira, si yo, por ejemplo, creo una variable aquí que tiene una matriz, por ejemplo, mat, ¿sí? Yo escribí la variable con una mayúscula al principio. Si yo escribo aquí, por ejemplo, esto con minúscula, le hago clic acá, miren aquí lo corrige. ¿Ya? Es decir, Entonces, la primera sí tiene que ser como querés, en lo que, mayúscula, por a así ver, decirlo. Y ya las de... es Sí, sí. una buena pregunta, mira. Lo que pasa es que yo lo hago así, es porque con esto me doy cuenta de una si lo estoy escribiendo mal o no. ¿Ya? Porque ese cambio que se da, por ejemplo, cuando yo pongo aquí la minúscula y luego hago clic por acá y yo veo que esto cambia, uno alcanza a ver como con el rabillo del ojo, como uno alcanza a detectar ese cambio, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, acá le pongo esto minúscula, ¿sí? Mira que lo ajusta. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí la M minúscula y hago clic acá, no hay cambio. Ya, yo normalmente uno escribe siempre en minúsculas. Entonces, yo le puedo poner el nombre con mayúsculas, con minúsculas, mezcla de mayúsculas y minúsculas, no importa. Él lo va a trabajar y va a crear la variable como yo quiera. Lo que pasa es que yo hago esto es más una, digamos, como una costumbre y una forma de trabajar para yo darme cuenta cuando escribo bien las variables de manera correcta. No importa, la variable puede ponerle uno. Es más, hay una cosa que llaman el modelo camello, ¿sí? ¿Qué es esto? Digamos, es que en vez de escribir filas así, escribo aquí fi y pongo esto así, ¿ya? O digamos, escribo algo, una letra que sea, por ejemplo, C, filas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ven que aquí se forma como esto, o digamos mat, lo escribirían así, M, y este lo escribo aquí en mayúscula, de esta manera. ¿Para qué? Para que él como que suba y baje. Entonces, esto es lo que llaman camel code, tipo camello, ¿ya? En este caso, yo voy a dejarlo aquí, mat, de esta manera como estaba antes. Entonces, a tu pregunta, no importa si es mayúscula o minúscula. No es como otros lenguajes, ahí sí tienen que tener cuidado. Por ejemplo, cualquier cosa que sea en XML, cosas, por ejemplo, Python, R, ese tipo de cosas sí son, o digamos, cuando trabaja uno lenguajes como M en Power Query, eso sí friegan con las mayúsculas y las minúsculas. En este caso, no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, yo quería preguntarte si no se puede poner comentarios en el código. Sí, sí se pueden poner comentarios. Mira, acá, por ejemplo, al lado de Math Rose, en el teclado, hay en el teclado donde está el signo de interrogación, por lo menos en un teclado de PC, uno pone la comilla simple y acá puede escribir asigno, por ejemplo, asigno valores del rango. ¿Sí? Y lo pone acá, o lo puedo poner acá arriba o lo puedo poner acá abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo poner aquí esto. Cuento las filas. Entonces, esto que está aquí en verde, simplemente son comentarios. Entonces, le está diciendo qué va a hacer aquí. ¿Ya? Entonces, la forma de poner comentarios en Visual Basic es con la comilla simple. La comilla simple, de nuevo, está en el teclado, debajo del signo de interrogación. ¿Vale? Eso, profe. Ya. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok, entonces veamos lo que sigue acá. Entonces yo digo aquí, voy a empezar a crear, a guardar los valores hacer las operaciones y a guardarlos en mat2. Entonces voy a escribir aquí, mat2, abro paréntesis, y posición y, entonces la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta, dependiendo del valor que tome ahí, va a ser igual a mat, abro paréntesis, y aquí es donde yo les decía, tengo que decirle i, ¿cierto? En este caso sabemos que es una columna, entonces i, 1,
pero, y aquí es donde, por ejemplo, algunas funciones que ustedes pueden utilizar en Excel, obviamente las funciones en Excel, las que vienen con Excel no están creadas en Visual Basic, sino que están creadas en C, pero manejan el mismo principio. Hay funciones que están hechas solamente para una columna, y hay funciones que están hechas para una fila, y otras que están hechas para múltiples filas y múltiples columnas. En este caso, esta función que vamos a hacer solamente va a trabajar con una columna. Entonces, la posición i,1 por, ¿sí? Valor 1. Voy aquí, valor 1. Y todo esto, lo voy a meter entre un paréntesis, y todo esto lo voy a dividir por valor 2. ¿Ya? Entonces, cada valor de ese rango se va a multiplicar por valor 1 y se va a dividir por valor 2. ¿Ya? Y eso va a quedar guardado ¿dónde? En la matriz 2, en la posición i. Entonces, si la apliqué, por ejemplo, fuera 10 y esto fuera 10, entonces 100 dividido por 2, 50. Entonces, la primera posición sería 50. Luego la segunda, 5 por 5, 25 y 2, 12,5 y así sucesivamente. Él va a ir guardando los valores en esta matriz y luego yo con esta matriz puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle sumas 2 es igual a application.worksheet function yo podría hacer la suma, el máximo, el mínimo, el promedio, en este caso volverle a hacer la suma, abro paréntesis, de mat2, cierro paréntesis, enter. Acá voy a mandarles el código por el chat. Ahí ya tienen el código por el chat por si lo quieren revisar. Obviamente yo no mando el código con el chat con el function ni con el enfunction, solamente lo interno. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí nuestro código. Entonces de nuevo, ¿qué hace la función? Crea 3 variables. Primero, guarda los valores del rango en una matriz. Luego calcula las filas. Si yo quisiera trabajar con más filas, con varias filas y varias columnas, tenía que calcular las columnas para hacer toda esta operación. Luego creo una matriz indefinida. Le asigno un valor un tamaño a esa matriz indefinida. Y voy recorriendo esa matriz indefinida, voy recorriendo los valores desde 1 hasta filas y asignándole a esa matriz indefinida valores. Y luego acá hago la operación de la que quiero que al final haga la función. Entonces, si yo me voy acá a Excel y le digo, por ejemplo, sumas igual sumas 2, ¿sí? Digamos, selecciono este rango, punto y coma, y pongo 10, punto y coma, 2, ¿sí? O podría ponerlo como referencia a celda, no importa. Esto me va a dar este valor. Entonces, si yo hago la operación aquí, puedo probar aquí si esto funciona. Voy a decir igual primero por 10. Vamos a ver aquí entre paréntesis. Dividido 2. Entonces, todo esto, estiro. Y si sumo los valores que hay ahí, me va a dar 1455, que es lo que está haciendo acá. Entonces, yo simplemente me ahorro tener que calcular todo esto en una fórmula con simplemente usar una función. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, vamos a crear una última función que es lo que nos alcanza aquí, porque con el ROAP apenas llega el tiempo, nos corta.
Entonces, a ver si en estos 22 minutos alcanzamos a hacer la última función, para que vean ustedes ya otra. Ya vimos la primera estructura de control de flujo, que es el for, y hay una que ustedes ya manejan y que han manejado siempre, que es la condicional, ¿ya? Entonces, verla cómo utilizarla allí. Entonces, digamos lo siguiente, voy a escribir aquí function. Vamos a hacerlo min, voy a llamarlo min max. Min mayor, más bien. Min mayor. Voy a darle aquí un rango. Rango as range, coma, y voy a ponerle comparador, cierre paréntesis, ¿ya? Entonces va a quedar una que se llama min mayor, es el mínimo mayor que un número, ¿sí? Entonces voy a crear una función que lo que hace es que yo le doy un rango, le doy un parámetro y él me va a calcular el más pequeño que es mayor que ese valor específico, ¿ya? Entonces voy a escribir acá, voy a decir dim matriz simplemente, ¿ya? Y voy a crear otra matriz aquí, matriz 2. Y esta no le voy a poner tamaño en este momento. Entonces voy a escribir aquí, matriz es igual a rango.rows. Es decir, va a ser la matriz, va a guardar los valores de esto. Aquí me falta crear una variable más. Voy a decir dim filas, coma, y voy a poner una i de una vez para que tener ahí mi contador. Les digo, filas es igual a rango.rows.count. Entonces, las filas, lo mismo que estábamos haciendo en el otro macro, o en otra función, simplemente guardando los valores de filas o el número de filas en una matriz filas. ¿Ya? Entonces, lo siguiente va a ser decir que esta matriz va a tener un tamaño igual al número de filas que tiene esta matriz, porque yo voy a hacer una operación aquí, voy a ir comparando los valores y voy a guardar esto en una matriz 2 para simplemente hacer luego el calcular el máximo o el mínimo. Entonces voy a decir aquí que matriz redim matriz 2, abro paréntesis, 1, 2 filas. Entonces, primero la creé sin tamaño, acá arriba. En esta parte la creo sin tamaño y luego aquí la redimensiono y le doy el tamaño de las filas, del número de filas. ¿Y por qué lo hago así? Porque yo primero selecciono el rango y ya luego una vez seleccionado el rango sé cuántas filas voy a seleccionar. Puedo tener 2 filas, puedo tener 10 filas, puedo tener 100 filas. Entonces por eso lo hago de esta manera. Luego digo for i igual 1 to filas, ¿cierto? Y acá pongo el next de una vez para que no se me olvide. Siempre uno debe hacer eso. Como hay lenguajes de programación que automáticamente uno cuando pone el for le cierra aquí de una vez el next o le pone alguna cosa que cierra ahí el for. En el caso de Visual Basic no lo hace automáticamente porque simplemente así trabaja este lenguaje de programación. Entonces hay que asegurarse siempre cuando yo pongo un for poner un next. Y lo siguiente, no sé si lo han notado, que acá yo corro el cursor hacia la derecha. Esto lo corro con una tabulación. Esto es para crear una cosa que se llama indentación. Cuando yo indento, me queda más fácil leer el código. Si yo no pongo indentación, no quiere decir que no funcione, por lo menos en Visual Basic. Pero sí se vuelve más difícil de leer. Hay otros lenguajes de programación que sí requieren la indentación. ¿Ya? Por lo menos Python sí requiere la indentación. Si por ahí más adelante van a trabajar ese lenguaje.
¿Y por qué les pongo ejemplos de, por ejemplo, de Python? Porque si usted aprende a programar en Visual Basic, luego va a aprender a programar en Python, nada más que cambia un poquito el lenguaje. Es como la estructura, la lógica son las mismas. En Python trabaja mucho uno con funciones, pero digamos en otros lenguajes, en R y en eso, es necesario en algunos casos las indentaciones para que el programa entienda las cosas. Entonces, en este caso no es necesaria la indentación, pero es importante para poder hacer y entender un código o hacer un código que sea más entendible. Entonces, de nuevo, ¿cómo hago la indentación? Escribí el for, hundo una vez tabulación y aquí voy a empezar con el if, que es el sí. If, y acá escribo matriz, abro paréntesis, posición i, coma 1. Recuerden que estoy trabajando en este momento con una matriz de una columna, ¿sí? I, coma 1. Es, en este caso, mayor que, estoy sacando el mínimo, mayor que comparador, ¿cierto? Aquí me faltó poner el den. Entonces aquí miren que yo empiezo, ya comencé, si la posición de la matriz en la posición, por ejemplo, en la 1,1 es mayor al comparador, que es lo que yo quiero saber, cuál es el más pequeño mayor que el comparador, ¿sí? Ponerle aquí mayor o igual para que no me queden valores, para que lo hagamos cerrado. Entonces aquí hundo tabulador de nuevo para hacer la indentación dentro del if. Entonces lo que queda dentro del if ya sé qué es. Entonces digo que matriz 2, posición i, aquí no tengo que usar el 1 porque simplemente aquí solamente tiene posiciones desde 1 hasta filas, es igual a matriz posición i, 1. ¿Por qué? Porque si ese valor cumple con que es mayor que el comparador, lo voy a guardar en la matriz. Luego, else, si no es mayor que el comparador, voy a poner un número grandísimo. ¿Por qué pongo un número grandísimo? Porque yo quiero calcular el mínimo. Si, por ejemplo, el comparador es 10 y entonces un valor es 5, si yo guardo ese 5, cuando vaya a calcular el mínimo en esa matriz, me va a aparecer ese como 5. Pero si ese 5 no es mayor que 10, entonces yo voy a decir, ¿sabe qué? Si no es mayor que 10, entonces póngale un número grandote. Entonces yo voy a decir aquí, matriz 2, posición i, va a ser igual a 1, voy a ponerle aquí 9, un número grandote, ¿ya? And if. Entonces, de nuevo, este número grandote, ¿qué va a hacer? Cuando no sea mayor cuando este valor no sea mayor al comparador, es decir, sea menor al comparador, lo voy a volver gigantesco para que cuando yo calcule el mínimo, pues no sea ese valor escogido como el mínimo. ¿Ya? Aquí voy a arreglar un poquito esto, lo voy a quitar esta línea para que quede mejor. Entonces, observen, miren la indentación. Fácilmente yo puedo leer. Esto va, el for va de aquí hasta acá y el if va de aquí hasta acá. Entonces, este es la primera comparación. Si esto es verdadero, él hace esto. Si es falso, entonces hace esto. Y ya para terminar la función, pues simplemente le digo que min mayor es igual a application.worksheetFunction.min, abro paréntesis, el nombre de la matriz donde todos los valores, que es matriz 2, cierro paréntesis, enter, ¿ya? Entonces voy a mandar este código por chat para que lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces, la idea cuál es, esto va a crear las matrices, va a guardar el rango de la matriz, va a calcular el número de filas, va a crear una matriz nueva con el número de filas que haya, va a ir recorriendo cada posición de la matriz del rango que yo seleccioné
y lo va a ir comparando con el comparador. Si es mayor a ese comparador, entonces va a guardarlo en ese valor, en una matriz 2, ese valor específico. Si no es mayor, lo va a guardar con un número muy grande, ¿ya? Y después va a calcular el valor mínimo de todos los que quedaron aquí. Y ese valor mínimo que va a ser el más pequeño que sea mayor al comparador, ¿ya? Entonces yo voy a buscar aquí cómo trabajaría esto. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, estos valores y voy a decir el mayor, el menor, mayor que 38. El mayor que 38. Entonces voy a decir acá, igual, min mayor, selecciona el rango, punto y coma, y el criterio va a ser 38 y me va a dar que es 40. Si nosotros miramos aquí, 25, 36 son menores que 38 y los mayores cuáles son 40, 80, 110. Si yo pongo aquí, por ejemplo, un valor, digamos, 39, miren que ya él asegura, él calcula esto como 39. Y si aquí pongo 10, sigue siendo 40. Y si aquí pongo, por ejemplo, 5, el mayor, ¿cuál va a ser? 110. Entonces miren que él hace ese cálculo de manera correcta. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, niñas. No, pero ¿No? Ok, entonces, ya para terminar hoy, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar un par de ejercicios de práctica, ¿sí? Para que ya dentro de 2 semanas, el 5 de mayo, ustedes vengan a hacer ya preguntas sobre esas funciones. Es decir, les voy a dar les voy a subir ahorita, después de que suba el video, junto con el video subo un taller de práctica para que el próximo miércoles, cuando nos veamos las preguntas que tengan sobre ese taller de práctica y vamos a ver un pedacito final que es cómo crearle ayudas a las funciones. De nuevo, las funciones pueden ser lo cuán complejas usted quiera hacerlas. ¿Listo? Eso ya depende de la progresión que uno haga en la capacidad de programar, ¿ya? Y dependiendo de las necesidades que uno tenga, ¿sí? Entonces, pues básicamente eso era el tema de hoy, era cómo crear funciones, cómo trabajar cómo agregarle argumentos, cómo agregarle distintos elementos. Entonces, como les digo, les voy a dejar, digamos, 2 o 3 funciones, no funciones complejas, sino simplemente para que ustedes intenten hacer esto. Y ya el 5 de mayo nos vemos otra vez para preguntas y respuestas y un último tema cortico que es cómo asignarle ayudas a las funciones. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok. Entonces voy a Todo dejar bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Voy a dejar de compartir, voy a